La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. En Melexa les damos la bienvenida al último día de nuestra Digital Week y les agradecemos por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencistas a dos invitados especiales, Jaime Bárcenas, experto en management y tendencias digitales, y a Daniel Niño, experto en finanzas y estudios económicos para sectores industriales. Jaime y Daniel nos estarán hablando sobre la transformación humana y económica. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para poder compartirlo con ustedes. Jaime y Daniel, les doy la palabra. Hola, hola, gracias. Hola, ¿cómo te va? Hola, Dani, ¿cómo has estado? Mucho gusto y buenos días. Ahorita antes de entrar a escena, estábamos aquí comentando que esta cuarentena nos ha cambiado el hecho, por ejemplo, entre nosotros como hombres de no afeitarnos y pues íbamos a tener cámara, pero mi cámara no funcionó y lamentablemente tuviste que afeitarte y querías a lo mejor quedarte hasta más tiempo. Pues era simplemente como anécdota de las situaciones que cambian ahora con el tema de la cuarentena. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días, Jaime. Buenos días a todos. Muy bien, Jaime. En efecto, así es. Creo que va a ser unas horas aquí productivas, hablando un poco de, de cómo todos estos elementos van a impactarnos la vida. Sí, así es. Bueno, pues nos presentaron, yo les comento, entonces, si notan un acento diferente, yo soy mexicano de nacimiento, aunque soy colombiano por adopción. Llevo ya 20 años viviendo en este país. En realidad ya no digo expresiones mexicanas como padrísimo, ya digo chévere. Entonces ya tengo mucho tiempo y mi vida profesional he desarrollado acá. Y tal como me presentaron, yo estoy dedicado mucho, yo soy consultor de empresas, dedicado mucho al tema de, de estrategia y gestión de personas, eh, sobre todo mezclando ambos temas. Entonces, por eso esta conferencia que vamos a dar está dividida en dos partes. En realidad va a ser una primera parte que es transformación humana en la era digital y después viene la parte de económica, que es la que Daniel va a ofrecer. Entonces, mi foco mucho es en el tema sobre la transformación humana y que voy a hablar de básicamente de dos o tres temas muy particulares que son pues, la situación de lo que ha pasado con temas de transformación digital en general, esta coyuntura que nos agarró, pues, digamos, no descuidados, pero sí aceleró muchas situaciones de temas de transformación digital y sobre temas de transformación humana, o sea, qué es lo que pasa con las personas, con los líderes, para que cambien y que logremos hacer esa transformación humana. Y ahora Daniel les explicará después también qué es lo que va él a tocar dentro de la parte económica, ¿sí? En este tema de coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces, si no es más, podemos ir comenzando. Ustedes espero que estén viendo perfectamente mi pantalla. Voy a ir avanzando para entrar entonces en el tema que nos acoge hoy. ¿Sí? Ya les digo, vamos a hacer un tema de transformación digital, pero muy también enfocado a la situación de lo que está pasando en este momento en la coyuntura, ¿de acuerdo? Sobre todo con el tema de las personas. Muy bien, entonces aquí traigo algunas estadísticas para arrancar, inclusive, y para vincular el tema pues, de la situación económica, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es qué vamos a hacer para asegurar el futuro y qué estamos haciendo. Y siempre lo que voy a ir pues hablando en esta es siempre relacionado al tema de lo que venía siendo la transformación digital y lo que está pasando en este momento coyuntural, ¿sí? Que aceleró muchos temas de cambio en esta situación, sobre todo en el tema de las personas. Entonces, la gran pregunta es qué vamos a hacer. O sea, se escuchaban situaciones de robótica, de analítica, de una cantidad de, no sé, de blockchain y una cantidad de sistemas, aplicaciones, tecnologías, nuevas tecnologías, que decían, bueno, un robot va a venir, me va a quitar el trabajo, ¿qué va a pasar? La gente preocupada. Entonces, digamos, eso fue como una primera situación, pero
pues como yo les comenté, soy asesor de empresas, y lo primero que yo me encontraba eran situaciones de la lentitud en tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, y buscando razones del por qué fallaban muchas organizaciones en ese futuro de decir, bueno, ya vamos a las nuevas tecnologías, vamos a transformarnos digitalmente, vamos a hacer, y siempre había alguna situación que las detenía, y muchas ocasiones era situación, o la mayor parte de las ocasiones era situación que las personas en realidad no daban el paso para seguir, y las organizaciones, pues las organizaciones finalmente son personas. La transformación digital, pues es un hecho, pero estas son algunas estadísticas que en algunas de las empresas en las que trabajé previamente, sacamos cuando hicimos una investigación a nivel global, y el resultado era que 50% de las transformaciones en realidad iban a ser por temas de disrupción. ¿A qué significa? ¿Qué significa esto? Que lo que cambia en realidad y lo que está cambiando son los modelos de negocio completo, y no es simplemente una situación, digamos, como un paño de agua en donde va a haber un pequeño cambio en algún proceso, sino es realmente un disruptor. Les pongo un ejemplo. Los bancos normalmente pues tienen edificios, son transacciones, son comisiones, son etcétera, etcétera, etcétera. Y un disruptor son todas estas fintech o estas aplicaciones que al final hacen transacciones y temas monetarios, pero de una forma distinta, en donde muchas de las condiciones del modelo pues están cambiando. Entonces, 50% de todas las industrias realmente están transformadas por algunos disruptores. O sea, pues, los casos típicos más conocidos, con el caso de Rappi, el caso de Uber, que en realidad están metiéndose a través de una disrupción a hacer cambios en los modelos. El 44% de los modelos dejaron de existir en 5 años, de los modelos tradicionales, y eso es, digamos, una estadística de muchas de las industrias. Y si nos vamos a la situación coyuntural de ahora, miren lo que está pasando, que sucede que muchas de ellas también han cambiado. Y uno de los lamentables resultados que encontramos en esta investigación es 46% de los líderes no saben cómo cambiar para lograr realmente esa transformación. Entonces llegamos y decíamos, bueno, pues sí, me parece interesante, somos nosotros, queremos una industria, no sé, manufactura, que queremos meter robots, o una empresa de oil and gas que queremos utilizar robots distintos, pero resulta que primero no sé cómo vamos a llevar el cambio y la gente está muy reactiva a hacer el cambio, ¿sí? Entonces, esas son las situaciones que acontecen. Entonces, llegó de repente hace mes y un poquito más una pandemia, y según la Organización Internacional del Trabajo, nos trae aquí unas estadísticas que dice entre 5.3 y 24.7 millones de personas perderán su empleo a nivel mundial, ¿sí? Estadísticas sacadas de la semana pasada de la Organización Internacional del Trabajo, lo que significa en dólares de entre 860,000 y 3.4 billones de dólares en pérdidas monetarias para los trabajadores, ¿sí? Es decir, poder adquisitivo que no tendrán ahora con esas pérdidas de trabajo. Y el aumento exponencial del subempleo, que eso es un tema importante que también ahora con Daniel vamos a ahondar un poquito más, pero es la generación de empleo no tan formal, y eso es lo que está generando una situación como la de ahora, ¿sí? Pero definitivamente no se trata solamente de una crisis sanitaria mundial, sino que también es una crisis económica, que ahora lo verán con Daniel, y una crisis en el mercado laboral, que está teniendo un enorme impacto en las personas, que eso realmente lo preocupante es esto, ¿sí? Y sobre todo, si yo lo uno al tema a la mezcla de lo que estaba mencionando de la transformación digital, de que a las personas les cuesta trabajo realmente cambiar para adoptar nuevas tecnologías, para adoptar cambios, con una situación como está ahora, pues se complica más, pues porque ahora fue una situación inmediata que nadie estaba preparado para lograr una situación como esta. Hace algunos años estuve en la fusión, participando en la fusión de 2 bancos colombianos, pues no colombianos, sino extranjeros, pero aquí en Colombia. Y recuerdo que un vicepresidente comercial, creo que era el vicepresidente, preguntó a todas las personas que estaban participando, pues como empleados de cualquiera de los 2 bancos, le preguntaba que quién tenía un plan B en caso de que se quedara sin trabajo. Y yo creo, no logré contar todos, pero no era ni el 5% de las personas que estaban presentes ese día levantaron la mano. Y él en ese momento hizo como un reclamo, digamos entre comillas, un reclamo, diciéndoles, ¿por qué no están preparados? Ustedes no saben para cuándo van a dejar de tener trabajo, ¿sí?
Entonces, es importante entender que siempre hay una oportunidad, pues, para poder tener la opción B y siempre pensar en tener esa opción B, porque si no, nos llega una situación como la que está pasando acá y uno se queda, pues, con una mano adelante y otra atrás, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante, pues, ver esa situación para ver cómo lograr los cambios. Desde mi punto de vista, desde mi enfoque, en realidad lo que se abre son oportunidades, ¿sí? O sea, nuestro hábitat constante desde hace algunos años a la fecha es un hábitat constante de cambio y tenemos que estar preparados para cualquier situación de cambio, pero a las personas les cuesta trabajo cambiar. Ese es la gran situación. ¿Y qué nos está presentando hoy, digamos, como oportunidad que yo he visto es muchas de las actividades, trabajos que nosotros como personas en nuestras oficinas, en ese plan B que decíamos, siempre lo teníamos como el plan B, como la situación por si acaso. Y nos dimos cuenta que en esta situación de coyuntura, muchos de esos trabajos que nosotros o estas actividades que decíamos como plan B tomaron una relevancia completamente distinta. Le estábamos dando importancia a cosas que hoy en día cambia realmente la razón y la prioridad de muchas situaciones. Y eso es importante. Pues como simple analogía, es darle importancia a las cosas que muchas ocasiones eran secundarias o no eran digamos, la prioridad para la cual nosotros estábamos tratando de actuar. Cuando nosotros vamos a ver una película al cine, normalmente nosotros pues llegamos, normalmente, no estoy diciendo todos, pero muchas ocasiones llegamos y dijimos, bueno, qué bueno que todavía están los cortos, porque lo que a mí me interesa es ver la película principal a la que yo voy a ver. Resulta que para hacer esa analogía, toda esa situación de los cortos, de lo que previamente que uno no es el interés primordial, toma una relevancia. Cualquier actividad hoy en día que era secundaria, esos cortos pues tienen un interés distinto, porque son parte de todo el escenario de una película. Entonces, esa es para ver la analogía de entender que todo lo que nosotros podríamos haber pues cambiado, mandando a segundo término, no priorizado, pues tiene una relevancia y si nos dimos cuenta en este momento con esta situación de la pandemia, ¿sí? O sea, que muchas situaciones que nosotros teníamos como relegados, hoy en día salieron y sacaron la cara, ¿sí? En temas de tipo de conocimientos, tipo de habilidades que necesitamos desarrollar, el trabajo que era secundario, hoy en día toma una relevancia completamente distinta, ¿sí? Entonces, para mí lo veo como una oportunidad. Veamos que todo lo que nosotros tenemos son oportunidades de cambio y es un tema de cómo cambiar realmente a las personas para lograr esto. Premio Nobel de Economía, Richard Thaler, en el 2017, en este libro tiene un argumento que plantea que a las personas les cuesta trabajo tomar decisiones y cambiar para tomar una decisión. Porque las personas normalmente viven en una zona de confort en donde dicen, bueno, lo que yo estoy haciendo está bien, pues vivo bien, estoy adecuado con lo que tengo. Yo sé que posible, y este libro específicamente habla de un tema de seguros y pensiones. Decía, el ser humano, si tiene la oportunidad de cambiar de su fondo de pensiones, nos le va a dar una mejor rentabilidad. Pero el simple hecho del proceso de llevar el cambio de un modelo, de un sistema de pensiones a otro sistema de pensiones, muchas de las personas no lo hacen porque necesitan 5, 10 pasos, fotocopias, ir, hacer, cambiar, y por ese simple hecho no lo hacen. Entonces, las personas por naturaleza necesitan ese pequeño empujón, que es lo que relaciona Richard Thaler, que es si a las personas no le ponen las cosas fáciles, las personas no van a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esta situación coyuntural? Pues no fue una situación fácil, fue una situación que nos empujaron porque pues si no lo hacías, pues no lo hacías. Yo también dicto clases en universidades y todas las universidades poniéndose las pilas a decir, bueno, aquí están los cursos, miren las herramientas, ¿cómo podemos? Pues los tocó. O sea, porque llevamos mucho tiempo, bueno, que vamos a hacer que cursos virtuales, que algunas de las clases pueden ser virtuales, pues ahora no hay opción B. Entonces, ese pequeño empujón pasó de una forma distinta y lo que Richard Thaler nos dice es, ¿qué tenemos que hacer para que las personas en realidad cambiarles la mentalidad
y puedan, en realidad, dar ese paso de cambio, ¿sí? Si se dan cuenta, todo lo que estoy tratando digamos, de argumentar es que, en realidad, la solución de algún cambio, de una transformación humana, ¿sí? Para cualquier tema, en el caso que estamos tocando va a ser un tema digital, siempre necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos unas barreras de decir, pues no es fácil cambiar, entonces, por lo tanto, pues mi zona de confort está bien, aquí estoy cómodo y no hacemos un cambio, ¿sí? Entonces, es importante entender que hay decisiones que necesitamos nosotros tomar y hacer cambios en paradigmas que normalmente son difíciles. Con un tema, para hacer un ejemplo, también otra analogía con el tema de tecnología, el año pasado, cuando todavía inclusive se podía salir, pues hace más de un mes, yo tenía viajes constantemente internacionales, volviendo de Ecuador los viernes a las 6 de la tarde, todos los viernes volvía. Y ustedes se imaginan la cola del aeropuerto para pasar migración todos los viernes a las 6 de la tarde. Uno de esos días en los que estaba yo, pues aburrido, haciendo la cola, porque me demoraba más o menos 1 hora y media haciendo cola para pasar migración, me puse a contar las personas que estaban delante mío y había aproximadamente unas 150 personas. Yo decía, ¿qué pensarán estas 150 personas en el tema de su concepto sobre el tiempo y perder el tiempo haciendo cola en migración para pasar migración en 1 hora pico de un aeropuerto internacional? Yo volteé a ver cuántas personas pasaban por los detectores estos de los ojos y que son automáticos, o nosotros los extranjeros a través del pasaporte, y logré contar 12 personas que pasaron en ese momento. Yo decía, pero si la tecnología está ahí lista, ¿por qué la gente sigue haciendo cola? ¿Será que quieren el sello en el pasaporte? ¿Será que pues no tienen otra cosa que hacer una cola? Entonces ahí fue una de las primeras preguntas que dije, ¿por qué las personas no cambian? ¿Por qué no cambian si la tecnología está dispuesta ahí? Y la segunda pregunta que me hacía es, ¿qué pensarán las personas que ponen sellos en la migración? ¿Será que se van a quedar sin trabajo porque viene con la tecnología? Yo creo que en ese momento dije, no, pues no, en realidad no. Entonces ahí estoy haciendo una comprobación con ese ejemplo tan simple de decir, la gente no cambia si no le das realmente alguna motivación o si no, las personas no se automotivan para lograr un cambio. Y la tecnología está disponible, ahí está, ¿sí? Pero, y después cuando yo hice el cambio, porque yo no lo había hecho, mi propósito fue yo no puedo seguir perdiendo el tiempo. Entonces comencé a utilizar eso. ¿Cuánto me demoraba del otro lado? 20 segundos, 2 minutos máximo. Acá me demoraba 1 hora y media. Entonces, siempre las personas, si no hay realmente un propósito o no les dan la facilidad para hacerlo, las personas no cambian. Y eso es un problema que existe, ¿sí? Nosotros estamos hoy encerrados, digamos, en una situación en donde muchas de las últimas reuniones que he tenido a través de estas plataformas, con las personas que he hablado de distintos negocios, he hablado con personas dedicadas a temas de manufactura, a temas de servicios, a temas inclusive de deporte, en arte, en temas de gestión humana, de innovación. Y la mayor parte de las personas con las que he hablado dice, mira, lo único que no queremos es volver atrás. Creo que este es un paso para hacer realmente un cambio, ¿sí? Y entonces dicen, no queremos regresar a la normalidad. Y ahí cuestiono yo si en realidad existe la normalidad, porque pues ya no va a existir una situación de regresar a lo que pasaba hace un mes aquí, ya no es lo mismo, ya no será lo mismo. Cambian valores, cambian situaciones de contrato social, cambia la forma de ser de las personas, la forma de hacer las cosas. Nos dimos cuenta, pues entre comillas, que no era tan importante ir a un sitio de 4 paredes, ¿sí? A sentarse, a trabajar 8 horas, si en realidad muchos de los trabajos, no estoy diciendo que todos, porque yo sé que hay situaciones esenciales o situaciones operativas en donde se necesita hacer y físicamente estar, pero en muchas otras, digamos, no era necesario las 8 horas y estar allá, y eso es un tema de impacto en costos que es importante. Entonces, yo por eso la gran pregunta que hago es si existe realmente la normalidad, porque vamos a vivir una normalidad distinta, ¿sí? Entonces, el cambio realmente es una oportunidad de entender que no vamos a echar hacia atrás, sino vamos a ver qué oportunidades se ofrecen con esta situación en nuevas industrias, nuevos negocios, nuevas formas de ver las cosas de lo que antiguamente era, ¿sí? Y la oportunidad es que tiene que ser ya.
¿sí? O sea, porque después no hay un después, sino es ahora. Lo que nos hizo hoy, lo que nos está haciendo hoy la situación de la pandemia, pues es una situación de que pues, muchas empresas están cambiando, o sea, hay un cambio de 180 grados en las personas. Fíjese que el trabajo a distancia nos muestra que no era tan necesario cumplir un horario en un lugar con la misma rutina, ¿sí? Cambiarán situaciones, por ejemplo, en temas de higiene, en temas de prevención, ¿sí? En temas de transporte, en temas en todos los lugares públicos, ¿sí? Y se abre una gran oportunidad en el tema online, ¿sí? O sea, cómo el tema del teletrabajo funciona, el tema de cambiaron el tema de las finanzas, se reducen costos en alguna parte. Por ahí estaba viendo el otro día también un video que decía, bueno, sí, pero nosotros como seres humanos necesitamos también cambiar nuestro ambiente, porque bueno, no vamos a vivir todo el tiempo en tema de confinamiento, pero es importante que esos sitios de esparcimiento, los sitios laborales y los sitios donde vivimos, pues que sean distintos. Es decir, podemos hacerlo y si se dan cuenta, la normalidad va a ser distinta. Vamos a cambiar una forma, la forma como vamos a consumir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer, cambia completamente, ¿sí? Entonces estamos en realidad cruzando ese abismo de lo conocido, que ya no va a ser, sino vamos a buscar una nueva forma de conocer cosas como una oportunidad distinta desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral. Y aprovechar y buscar herramientas y temas de conocimiento que nos puedan dar ventajas sobre lo que tenemos, que esa es parte de lo que yo quisiera enfocar en este momento en la siguiente parte. El ser humano quizá no es consciente de la capacidad hasta que se pone a prueba. Y esto que acaba de pasar es una prueba, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, hemos pasado pues, la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, crisis económicas del 2008, crisis económicas, inclusive pandemia por ahí la española en 1918. Todas esas situaciones hemos salido adelante. Pues digamos, no hay un precedente con la situación que nos está pasando ahora, ¿sí? Una de las cosas que es el foco, digamos, de lo que yo quiero hablarles es pues, que sí, que se reivindicó el tema del teletrabajo, ¿sí? Las cosas no van a ser como eran y ahora el futuro va a ser distinto y el teletrabajo toma una situación distinta, ¿sí? Entonces es un momento de quiebre que abre un escenario distinto específicamente para la forma de trabajar, que eso para mí es lo importante. Entonces, ¿cómo recuperó su valor realmente el teletrabajo, ¿sí? ¿Cómo nos dimos cuenta que en realidad se plantean oportunidades de interactuar con las personas de una forma distinta, se desarrollan habilidades distintas, conocimientos distintos? Miren, para una anécdota, simplemente esta mañana cuando estuvimos probando para hacer este webinar, pues yo no soy técnico en temas de computador, pues nos tocó ahí tratar de averiguar cómo lográbamos nosotros hacer que pues nuestra imagen se pudiera ver, no lo logramos. Ayer estaba hablando con personas de tecnología de un banco bastante grande que decía, mira, toda la gente en este momento bajó dos cosas. Uno, la cantidad de costos por impresión de papel, ¿sí? En las oficinas bajó radicalmente. Y segundo, el tema del call center. Pues al final las personas tuvieron que aprender habilidades distintas y no es que estén llamando al 123 para ver cómo solucionan problemas de tecnología. Posiblemente lo hacen, pero cambian el tipo de conocimientos y habilidades que nosotros necesitamos y el teletrabajo abrió otras oportunidades distintas de forma de hacer las cosas. Teletrabajo no es exclusivamente hacer pues, videoconferencias y demás, sino que es la forma de trabajar y nos desarrolla unas habilidades distintas que es importante. No todos tuvieron tan buena suerte con esa situación del teletrabajo. Hay industrias que en realidad están cambiando radicalmente. Aquí traigo 4 ejemplos: la hotelería, turismo, automotriz, aviación. Pues ellos en definitiva están perdiendo mucho de lo que realmente eran, ¿sí? Pues los aviones parados, por ejemplo el caso de Avianca, Avianca tiene todos los vuelos nacionales cerrados, vuelos internacionales algunos, solamente los de carga. En el tema automotriz, pues cayendo a pasos agigantados. Nueva normalidad, se dan cuenta que en muchas ocasiones el tema del automóvil era un valor distinto al que quizá hoy en día vamos a reflexionar y vamos a darle un valor completamente diferente, ¿sí? Ya comenzaba con situaciones con Uber y con todo esto, de decir que el tener una propiedad de automóvil es distinto a compartir y tener una economía colaborativa para compartir el uso mismo del automóvil
para hacerlo un poco más rentable y económico. Turismo y hotelería, otras de los negocios, industrias que han tenido problemas. ¿Qué pasa entonces con otras industrias? El fortalecimiento del universo online, definitivamente, la cantidad de transacciones que han crecido por día. Ayer leía que tuvo simplemente en unos días picos mucho más del 500% de transacciones online. ¿Qué tocó a las empresas? Pues cambiar radicalmente por esa situación de pandemia, a ver cómo hacemos para hacer este tipo de comercio. ¿Qué cambia también? La situación del valor de lo que realmente significa este tema transaccional o el valor del trabajo de lo que yo ejecuto, ¿sí? ¿A qué voy? Y aquí quiero hacer otra analogía un poco filosófica, pero para entender como concepto de trabajo. El otro día me ponía a pensar cómo miden normalmente a las personas en las organizaciones, ¿sí? Y se miden por temas o transaccionales o por productividad, número de veces, horario de trabajo. O sea, todo eso, y lo quiero hacer la siguiente analogía simplemente para pensar cómo el concepto de trabajo tiene que cambiar y cambia por esa nueva normalidad en la que podemos entonces entrar ahora. Haciendo la analogía, los griegos utilizan dos formas de manejar el tiempo, que son el cronos y el kairos. Cronos es la forma como nosotros hoy nos acostumbramos a llevar y a considerar el tiempo, que son años, meses, semanas, días, horas. Nosotros nos medimos y a nosotros nos miden normalmente por 8 horas de trabajo. El trabajo tiene que estar en 3 días, que eso es ser productivo. Si tú estás 8 horas sentado en una oficina, se supone, entre comillas, que eres productivo. Esa es la forma como valoramos nosotros el tiempo y la medición de productividad de las personas. Me voy al otro concepto que dicen los griegos, que es el kairos, y el kairos es la percepción sobre valor generado en el tiempo, y lo digo con el siguiente ejemplo. Si yo tengo un vuelo transatlántico de 9 horas, 10 horas en un avión, y voy solo, no tengo películas, no tengo nada, el tiempo cronos, ¿sí? Para mí es eterno, el tiempo más bien son 9 horas, el tiempo de percepción mía, si estoy solo y no tengo una película, no tengo nada que hacer durante el vuelo, es eterno. En cambio, si yo voy en ese mismo avión, pero tengo películas, tengo personas al lado con las que voy hablando, el tiempo en mi percepción, exactamente en cronos es el mismo, pero la percepción del tiempo es diferente. Entonces, es un valor distinto que yo valoro por una situación distinta. Para mí esa analogía que quiero hacer es llevarlo al tema de trabajo. Miren, darse cuenta que hoy el valor de estar confinados generó unos valores distintos de percepción hacia el trabajo. Entonces, nosotros como líderes que nos están, seguramente muchos de los que estamos aquí escuchando, tenemos gente a cargo, hay que entender que ese cambio es importante, ¿sí? Ese cambio de percepción, porque ahora no estamos enfrente de las personas que tenemos nosotros bajo nuestro control. Hace unas semanas me llamaban de una empresa también aquí de telecomunicaciones, de energía, y me decía, ¿cómo hacen las personas que están preocupadas porque no saben si la gente esté trabajando? Porque se están midiendo desde el punto de vista de productividad de hora de trabajo. Ese era mi pensamiento. Decía, pero no se preocupen, hay que entender que hay que tener ciertas reglas para pedir qué es lo que realmente necesito yo como producto final entregado, independientemente del tiempo o el momento en que lo haga la persona. Entonces, es una forma de ver distinto el concepto de productividad y entender el valor del trabajo, ¿sí? Las organizaciones entonces lo que hicieron es, pues se volvieron más digitales y sacaron a las personas de las empresas. Y entonces el tema de la forma de cómo trabajan ahora es distinto. ¿Qué pasa? Tradicionalmente, la forma de ser líderes era desarrollar equipos de alto rendimiento, que significaba que sus miembros se sienten responsables de sus resultados, mantienen el sentimiento de utilidad y están empoderados, que la gente hace las cosas. Y yo como líder me sentía que estando en presencia, llevando un cronograma, haciéndolos trabajar, digamos, no haciéndolos trabajar, sino estando sobre la responsabilidad de las personas para que funcionara, esa es la forma de ejercer liderazgo. Pero luego comiencen ahora el cambio y decir, bueno, con todo eso que sé de liderazgo, mis conocimientos, mi experiencia en gestión de equipo, la pregunta es, ¿sirve
la gestión de equipos, en la gestión de equipos virtuales y aplica con equipos de entornos digitales que estén remotos. Esa era la gran preocupación de esta empresa de energía que yo les comentaba. Ellos estaban preocupados porque decían, ¿cómo ejerzo y cómo sé que la persona realmente está trabajando? ¿Sí? Primer punto importante en el tema de liderazgo es el autoliderazgo y el autodesarrollo y la confianza en uno mismo. O sea, la gran conclusión es que yo les decía es, tienen que confiar en las personas, porque esto cambió. O sea, yo no puedo estar en este momento encima de las personas. Había dos roles, dos grandes roles específicos que las personas, estos líderes estaban preocupados. Uno, tenían personas que trabajaban todavía en las plantas, ¿sí? Y tenían personas que trabajaban desde su casa. Entonces decía, ¿yo cómo puedo vigilar que las personas estén trabajando? Y mi respuesta, pues perdón por la simplicidad, pero dice, pues no importa. Pongan las condiciones del tipo de producto o trabajo que necesitan terminar las personas y cuándo debe ser entregado. Punto. Que lo hagan en el momento necesario, que sea listo. Eso es un tema. Otro, programen sus horarios de trabajo, pongan sus condiciones en las herramientas, cómo van a utilizarlas. Hay muchas situaciones en donde uno, pues de alguna forma, indirectamente está controlando, pero tiene la posibilidad de abrir un poco esta situación de que cambia la forma como debemos gestionar hoy esos equipos, ¿sí? ¿Qué conceptos son clave para un tema ahora de esta virtualidad en el tema de liderazgo? Aquí les quiero mencionar 6 temas que son importantes considerar con esta situación, porque muchas empresas les puedo asegurar que no van a regresar a esa normalidad de volver a las oficinas si se dan cuenta de ciertos beneficios que tiene trabajar por fuera de las oficinas. Primer punto, tener claros el propósito y los objetivos y organizarse para conseguirlos. Líder con su gente. ¿Qué necesito? ¿Para qué necesito hacer las cosas y cuándo necesitan estar? Dejar claro qué necesito y a través de qué medio me vas a enviar, cómo se va a hacer, si tenemos que hacer reuniones de seguimiento, vamos a utilizar esta herramienta de Excel para ver el seguimiento. Perfecto. Tengan claro el propósito y los objetivos y organícelos para conseguirlos. Segundo, desarrolle competencias digitales. Es importante. Esta situación cambió. Ya no tenemos a la gente enfrente y necesitamos ahora utilizar otras competencias. Realmente es una maravilla escuchar y ver a las personas que no eran de tecnología, que por esta situación, y lo digo, voy a poner el ejemplo que lo he tenido mucho más vivo, que es dando clases en universidades, muchos profesores que se rehusaban completamente a usar tecnología, pues, perdón, lo utilizo en términos colombianos, les tocó. Y este desarrollo de competencias que fue pues a ritmo acelerado, pero importante tenerlos para poder lograr resultados. ¿Cómo gestionar equipos digitales? Pongan cronogramas, den condiciones de que para qué se utiliza cada uno tipo de las herramientas que se necesitan. Las videoconferencias son para tener reuniones presenciales en grupos. El WhatsApp es solamente para envío de mensajes, tal cosa. No hagan, por favor, reuniones paralelas mientras están haciendo una presentación. Es muy importante también respetar horarios de trabajo, ¿sí? Las condiciones, si son horarios distintos, usos horarios en países, hay que saber en qué horarios está la gente disponible. Son condiciones simples, pero esas condiciones tranquilizan y disminuyen la ansiedad para que las personas realmente faciliten el cambio en las personas. Transmita pasión y motivación por lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la gente se conecta de esa manera. Si uno está en contra de lo que hace, de la situación de confinamiento en la que estamos, pues la gente no se va a conectar realmente con el trabajo y con lo que tiene que hacer, ¿sí? Equilibre las horas de trabajo y el contacto humano, ¿sí? Es decir, dentro de su casa también quien esté o quien tenga personas que estén acompañándolas, hay horarios de trabajo a tal hora igual que como eran normalmente y esos son tipos de habilidades que son importantes que se llevan con uno, pero hay que saber respetarlas. Y por último, comunique, planifique y coordine trabajo, ¿sí? Todo a través de todos los medios se puede hacer y déjelo comunicado, ¿sí? Es muy importante el tema de comunicación. ¿Por qué? Porque los demás necesitan saber de ustedes. Es importante. Todas las personas, mientras estén comunicadas, saben qué hacer. Entonces, una constante comunicación de lo que necesitan, ¿sí? ¿Van a cambiar las cosas? Sí, cambian las cosas. No estén encima de ellos por horarios, no, porque es distinto, insisto. La percepción del valor del trabajo tiene que cambiar, ¿sí? ¿Qué tipo de habilidades tenemos que continuar nosotros como líderes? Uno, visión estratégica, la creatividad, la capacidad de adaptación importantísima, ¿sí? El desarrollo de personas, trabajar en equipo, ¿sí?
que ustedes involucren y que inspiren a las personas, y el manejo de incertidumbre es importante. Mantener esos tipos, estas competencias, cuando hicimos el análisis nosotros de transformación digital, qué tipo de competencias eran las que se necesitaban, eran estas las que salieron inicialmente. Entonces, continuemos con esas, pues así sea una transformación o no, pero cualquier cambio es importante continuar con estas competencias. ¿En qué debemos focalizarnos ahora con esta situación? En ser más colaborativos, ser creativos. Un tema muy interesante, que este invento de esa palabra, en lugar de ser jerárquico, hay que ser redárquico, ¿sí? Es decir, nosotros hoy nos trabajamos más en red y entender que no hay, aquí la jerarquía cambió, aquí necesito, dónde está, cómo me comunico, cómo hago el contacto, y es aprender a manejar esa red, ¿sí? Es muy importante, que es una forma de fortalecer realmente otras habilidades que necesitamos hoy, cómo manejar esa red, ¿de acuerdo? Ser innovadores y flexibles, ser solucionadores de problemas y ejecutores de cambio. Insisto, una de las grandes barreras que nos forzan a no hacer ese tema de transformación digital ha sido los cambios, porque nos mantenemos en esa zona de confort y tenemos que ser ejecutores de cambio, ¿sí? Esa gestión de cambio nos obliga también, por la situación de la pandemia, a 4 cosas que para mí son importantes y que lo resumo de varias investigaciones que fui haciendo, toda esta curaduría de todos los contenidos que han salido últimamente. Uno es aprender a pensar fuera de la caja. Insisto, la normalidad no existe, ¿sí? La nueva normalidad llega, entonces lo que pensábamos que no se podía, pues ahora posiblemente se pueda hacer. Pensemos de esa forma distinta en que se pueden hacer cosas, ¿sí? Yo alguna vez también, estando en un banco, lancé una pregunta y les dije, ¿quién podría quebrar a este banco? ¿Quién podría quebrarlo? Y la respuesta inmediatamente fue, pues, un banco más grande, seguramente viene un internacional y entra este negocio. Y les dije, ¿qué pasa si les digo que puede ser WhatsApp? WhatsApp puede quebrar un banco como este. Y decía, pero ¿de qué estás hablando? Le dije, es una pregunta, a través de WhatsApp tú puedes mandar un hola o puedes saludar, es una transacción, digamos, de un saludo. Y el presidente del banco dijo, sí, lo puedo hacer. Dice, pues sí, claro, como transacciones, nosotros como banco, claro, lo puedes hacer también por WhatsApp o por cualquier otra aplicación donde puedas hacer una transacción. Y él, como para defenderse, dijo, pero ese es el 50% de mi negocio, la transaccionalidad. Digo, sí, porque el otro 50% son comisiones, pero mira que el 50% está en peligro y con un tema disruptivo que es, por favor, pensemos por fuera de la caja. Hay opciones alternativas en donde ni siquiera estamos pensando que un Rappi iba a llegar y se iba a asociar con un banco y nos iba a llegar a decir, nos está quitando mercado, ¿sí? O un D1 y un Justo y Bueno llega con un modelo de negocio completamente distinto que le hace, pues, una mordida al pedazo de retail que no esperaban, ¿sí? Entonces, pensemos que hay oportunidades por fuera. Buscar oportunidades de autodesarrollo para el tema de liderazgo. Vean qué cosas a futuro son importantes que nosotros podamos aprender hoy o que ustedes puedan aprender hoy, que podamos utilizar en un futuro no tan lejano. Ya está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Acá, activar la creatividad y el pensamiento visual. O sea, piense y dibuje cosas que se imagine que puedan ser, y eso es importante, y que pueda transmitir con esta situación de confinamiento cómo se comunica con la gente y comunicar adecuadamente con efectividad y con las herramientas que sean necesarias, importantes para el liderazgo. Aquí traigo ya ejemplos de lo que está pasando entonces. Por ejemplo, en tema de educación. En tema de educación, sé que hay herramientas hoy en día que se están utilizando y estamos utilizando tanto alumnos como profesores, pero hay un cara a cara que no se puede perder. Y no estoy diciendo que no estoy pensando fuera de la caja, sino crear qué cosa es importante dentro del valor de la educación. Y es, pues, que el profesor intercambie información y que, digamos, con sus alumnos, pero que existe ese, entre comillas, puse cara a cara, pues porque si tenemos la tecnología, pero no, un robot no puede sustituir absolutamente toda la formación, ¿sí? O sea, así sea el seminario más extraordinario que se ha grabado, creo que es importante para un tema de educación lograr algún tema de cambio para que el cara a cara, de alguna forma, entre comillas, se mantenga. Hay un tema que también hablaba con Daniel la semana pasada, que él también había leído un artículo que salió en Financial Times la semana pasada de Hariri, que decía,
y comentaba un poco sobre si a uno lo pusiera en una balanza hoy en día, hoy, no hace un mes y medio, hoy, sobre el tema de la privacidad de sus datos, de geolocalización, en dónde está la persona, qué información tiene, contra saber si con esa información uno puede saber con quién estuvo en contacto, cuál es su temperatura corporal, porque pues ahora lo puede saber a través de los sensores, ¿sí? Cuál es su estado físico y demás, que puede ser candidato a una situación de entrar en un confinamiento por esta pandemia. Si lo pongo en la balanza, ¿qué preferiría? ¿Mantener la privacidad o asegurar su salud? La semana pasada en LinkedIn hice esa pregunta y el 100% pues, de la respuesta fue salud. O sea, yo abriría un poco la privacidad pues para mejorar y para asegurar mi salud, ¿sí? Y creo que es un tema que hoy se pone en cuestionamiento para entender que hay cosas tan radicales que estamos, digamos, cerrados, que posiblemente llegan situaciones externas como esta que nos hacen pensar que hay que tener cierta flexibilidad, unas adaptaciones distintas, pues porque ahí simplemente les pongo un ejemplo de una condición que podría cambiar decisiones de las personas por una situación radical, pero hay cosas que no necesitan ser tan radicales que podemos pensar por fuera de la caja de alternativas, de cambio a lo que tradicionalmente en las organizaciones, en las empresas hemos hecho o en nuestra forma de liderar personas hemos hecho, que deberían cambiar. Estamos pasando definitivamente de una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental, ¿sí? Aquí pongo este ejemplo en este gráfico donde está un dron en un campo, en tema de agrónomo. Un día me llamó pues el presidente de una empresa en Medellín y me decía, mira, nosotros tenemos un problema que no está conectado el tema de educación con el tema de negocio, porque estoy buscando en escuelas técnicas que algunas personas que me ayuden a reparar drones. Tengo una cantidad de drones, nosotros tenemos campos con el que tenemos que poner todos los fertilizantes con los drones, pero no hay quien me repare drones. Llamé a las escuelas técnicas, ellos tienen gente que sepa arreglar tractores, temas de maquinaria pesada, pero no drones. Entonces, mientras los negocios van cambiando, todo el resto tiene que ir alineándose a ese tema de cambio. Por ejemplo, es un tema de la educación, digamos, las escuelas, universidades, que no necesariamente tiene que llegar a un tema radical para que cambien, ¿sí? Entonces, él decía, yo tuve que mandar a 2 técnicos a China para que los enseñaran a reparar todos los drones, para que cuando se devolvieran y enseñaran a mi gente. ¿Y por qué no estamos preparados nosotros para viendo que la situación económica, siendo la situación del tipo de trabajo cambia, ¿por qué no nos preparamos previamente para atender esas situaciones de cambio? Aquí pongo un tema también como ejemplo del tema de los conocimientos y habilidades, cómo de una vez prevenirnos y prever lo que pueda pasar. Antiguamente nosotros teníamos la habilidad de manejar, manejamos una carroza como esta, ¿sí? Jalando, digamos, o tirando un caballo para conducir. Mis habilidades de manejo eran manejando un caballo. Después evoluciona el tema de la movilidad y es a través de automóviles y mis habilidades de manejo ahora son a través de un volante, ¿sí? Entonces, pues mis habilidades las utilizo de una forma en otro medio, pero sigo manejando. El mundo cambia y de repente ya mis habilidades no se necesitarán y no se necesitan. Hay situaciones que hoy en día ya no están. ¿Qué puedo hacer? Pero miren que hay una cantidad de tecnología por ahí que bien puede ser utilizada. ¿Qué puede venir a futuro que yo pueda aprovechar en mi industria y con mis habilidades para hacerlo? Porque más adelante inclusive ni siquiera me van a necesitar a mí, ya ni siquiera estoy ahí, ya hay alguien que va a hacer las cosas. Entonces, hay conocimientos, hay habilidades, hay temas que yo necesito aprender, que tengo que aprovechar y no sentarme a esperar a ver qué puede pasar. Hace como unas semanas también escribía yo otro artículo y preguntaba eso, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a ver qué pasa con este tema de la pandemia para ver qué puedo hacer? ¿O comienzo yo a ver cómo me transformo para cuando salga transformado? Opción B, definitivamente. O sea, yo no puedo esperar a ver qué va a pasar para salir adelante. Inclusive las empresas tienen que irse transformando desde ya. Estadística, 65% de los niños de hoy trabajarán en empleos que no existen o apenas empiezan a adivinarse. Y yo creo que con esta situación de cambio en este mes, ese 65% es mucho mayor. O sea, se inventaron trabajos o se perfeccionaron trabajos completamente distintos a los que tradicionalmente veníamos haciendo. Pensemos que hay oportunidades que esta transformación y esta situación de cambio nos abre un abanico de oportunidades inmensas. ¿Qué puede pasar con blockchain? ¿Qué puede ser útil en mi empresa?
¿Qué puede pasar con el tema de analítica y robótica? ¿Qué puede pasar con inteligencia artificial? ¿Qué puede pasar con realidad virtual aumentada? Todas esas nuevas tecnologías pueden ser útiles. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo yo aprender ahora, ¿sí? Tomar la decisión de comenzar a ver cómo puedo utilizarlas para comenzar a utilizarlas dentro de mi empresa. Aquí siempre hago una pregunta. Google es una empresa de tecnología, de analítica, un robot, una inteligencia artificial que tiene algoritmos, ¿sí? Pero la gran pregunta es, ¿por qué está contratando filósofos? ¿Por qué si ahí lo más lógico es que contrate técnicos, tecnólogos, analíticos, ingenieros? ¿Por qué filósofos? Aquí la respuesta es interesante porque en realidad lo que hace Google a través de su buscador no es un buscador. Google lo que está cambiando son hábitos, costumbres y está cambiando modelos de negocio completos, ¿sí? O sea, está haciendo transformaciones completas que entonces esas nuevas normalidades, hay filósofos que tienen que pensar en realidad cómo está cambiando a profundidad los modelos completos, no la compañía, el modelo, el comportamiento, la forma, ¿sí? O sea, el hecho de que exista Uber no es el cambio, no es un Uber que tenga una aplicación para transportar. Uber cambia muchas cosas en el modelo. O sea, el simple hecho de utilizar menos el automóvil significa que en la industria de la construcción puede cambiar porque voy a necesitar menos parqueaderos en un edificio. Eso significa que al comprar menos automóviles, necesito menos seguros. Entonces, la industria de seguros cambia. Si es así, entonces, como uno de los sitios de mayor muerte es la accidentalidad en automóviles, disminuye, entonces el seguro de vida también cambia. Entonces, fíjense que con un simple hecho que es una aplicación que está en un celular, lo que cambia en realidad es mucho más allá. Es todo un ecosistema que tiene impacto más allá. Y por eso esa reflexión de por qué contratan filósofos si en realidad es un tema de tecnología. ¿De acuerdo? Cuando salgamos de esta crisis, las compañías creo que buscarán contratar personas con roles críticos de negocio que impacten directamente resultados, porque se dieron cuenta que hay muchos costos superfluos, ¿sí? Y otra razón, o personas que estén con habilidades humanas para tareas que no puedan ser llevadas a cabo por robots. Que eso es un tema importante que Andy Stallman nos dice que en 50 años todos estará automatizado menos las emociones humanas. Entonces, pensemos en tipo de roles de liderazgo, de cosas que tenemos que hacer que no puedan ser sustituidas por robots. Cuando alguna vez también fui a dar una conferencia, les preguntaba que estaban viendo cómo hacían para adoptar robots. Les pregunté qué es lo que pasa, por qué no quieren adoptar el robot, y la respuesta inmediata fue, es que me va a dejar sin trabajo. Yo le dije, sí, sin trabajo te va a dejar, posiblemente el puesto te lo va a quitar, pero los conocimientos no, y los conocimientos los puedes utilizar en otra cosa distinta. El puesto, la silla te la quita, sí, está bien, pero tus conocimientos no, te los llevas a otro lado, utilízalos de una forma distinta. Entonces, ese es un tema de transformación humana. ¿Cómo utilizar mis conocimientos en algo diferente, aplicado a nuevas tecnologías o algo de reinvención que me toca hacer ahora? ¿Sí? Entonces, ya simplemente para cerrar, el mundo cambió, y hay que decidir si cambias o te quedas como estás. Y esa es una situación de transformación humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelve Andy Stallman, que dice que las dos palabras más relevantes de esta era digital no son ni internet ni tecnología, son miedo y cambio. Que las personas realmente se detienen en el cambio, a menos que sucedan situaciones radicales como las que hoy sucedieron, pero entonces hay que saber cómo manejar esa situación de cambio, ¿sí? La gente no cambia, porque, y eso es el gran estudio que decía Richard Thaler al principio que yo les mencionaba. Pues eso es lo que les traía para hoy. No sé si tengan comentarios, preguntas después de que Daniel, si quieran, presente, podemos hablar de la parte de preguntas y respuestas. Sí, pues muchas gracias. Dani, te dejo el micrófono entonces. Gracias, y dejo Jaime. de compartir. Bueno. En el caso de Pixis, pues que nuestro arte es interpretar datos, vamos a mirar un par de ejemplos hablando de esta coyuntura económica y tratando a su vez como de plantear hay unos retos o algunas ideas de los retos que enfrentamos como sociedad que sabemos y otros que de pronto
no los conocemos con el nivel de detalle que deberíamos. En mi presentación yo voy a hablar, digámoslo, los puntos claves es de varios mensajes y que vamos a mirar es, esta crisis tiene efectos sobre el desempeño económico por varios años y puede generar escenarios peores. Es decir, algunas de las cifras y de los pronósticos que hay, no solo para en general Colombia, sino el mundo, parten de un escenario que es difícil, pero que no es de ninguna manera el peor de los escenarios. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver que en cierta forma América Latina carga el lastre de la década perdida, la de los años 80 y la gran deuda social, mirando qué consenso y qué diferencias trajo esto en diferentes marcos de política económica y sus resultados. Por lo tanto, pues en estos 20 años del siglo XXI, ya hay temas que preocupaban sobre todo en la última década en América Latina, donde podemos ver cuáles son como las luces y sombras de Colombia en ese panorama y cómo llegamos a este momento. Y por último, pues el consenso político, socioeconómico, donde la pregunta es qué debe corregir el país y qué es lo que nos obliga a la crisis a repensar en el marco económico y empresarial, porque de alguna u otra forma el mensaje es entender mucho de lo que nos dicen algunas cifras, no solo desde el lado económico, sino particularmente desde el sector productivo. Entonces empecemos. Estas son las cifras del Fondo Monetario Internacional. Particularmente nos plantean que está esperado que la economía este año se va a contraer un 3%. Esto no solo es, en líneas generales, peor que lo que vivió la economía mundial en la gran crisis financiera del 2008, sino que a todas luces es el peor desempeño económico de la era de posguerras, con varios elementos que podrían plantearnos ya a nivel global que incluso no teníamos una situación tan delicada desde los años 30. Y si bien esperamos que podemos recuperar el año entrante un crecimiento del 5,8, pues infortunadamente este problema del 2020 viene después de esa crisis y la forma de ver el impacto de esa crisis es en la primera década del siglo XXI el mundo creció al 4,1% y esta caída del 2020 nos coge incluso con el peor desempeño que es el 2,9 que tuvimos el año pasado. En líneas generales, uno puede ver cómo las economías avanzadas van a caer más que las economías emergentes, las avanzadas cayendo un 6,1, las emergentes un -1, con un Estados Unidos cayendo casi un 6 y una Europa acercándose casi a un 8. Todas las cifras son muy fuertes y en general hay rebotes, pero no todos los rebotes son iguales. En el caso de Europa es un rebote similar al de Estados Unidos, pero después de caer mucho más. Y tenemos casos como el de Japón, donde el rebote es, digámoslo, incluso no muy robusto frente a la caída de este año. En el caso de las economías emergentes, si bien la noticia es interesante porque se espera que caigan un 1, realmente esto es una cifra que engaña. Algo que hemos ido aprendiendo con los datos es que los promedios engañan mucho. Un ejemplo muy claro es que realmente lo que es Asia emergente y en desarrollo crece un 1. Este año y el año entrante incluso rebota más fuerte. Que Asia, si bien se golpeó con relación a cómo crecía en la primera década, no es tan crítico. Y el mensaje, por el contrario, es que América Latina, que caería muy parecido a Europa emergente, rebota mucho menos, es de las regiones, digámoslo, de las regiones que más va a sufrir como tal. Y uno lo que podría hacerse una idea ahí es que hay un par de mensajes que son críticos y que son muy importantes en una región que, como lo vemos, creció en la primera década del 3,6,
tuvo un 2012, un 2013 relativamente bueno, pero desde el 2014 en adelante, es decir, desde casi mediados de la década, es una década muy mala, con crecimientos muy bajos. 2015 apenas 0,3, 2016 menos 0,6, el año pasado apenas 0,1 y está esta situación. Dicho un poco eso, si miramos un poco en lo que es el crecimiento del ingreso per cápita a nivel mundial, que veamos, aquí están los datos desde los años 90, podemos ver cómo este año cae un 4,2, es la mayor caída, mucho más que la que hubo en el 2009, y países presentando un crecimiento negativo en su ingreso, que en la crisis la gran crisis financiera fue el 62%, digamos lo de los países, este año sería un 90% como tal, y un gran grupo pues de países en recesión. La noticia, siendo esta una noticia mala, esta expectativa, tal vez es interesante, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta crisis? La línea amarilla es lo que se proyectaba desde finales del 2018 iba a ser el crecimiento de las economías emergentes y por ende en un índice cuál sería el valor de su ingreso, de su producción, y en la línea naranja las economías avanzadas. Como ya vimos, caen mucho más las economías avanzadas que las economías emergentes, pero incluso hasta finales del 2001, el daño parecería ser un daño que no es simplemente transitorio, porque sí tendríamos en todo caso una caída del ingreso ante el escenario que hubiera habido de no haber habido esta crisis del COVID-19. Esto pues ya nos deja planteado, como digo, es un escenario desafiante, no es un escenario fácil, pero vamos a ver cómo incluso hay más mensajes para tener en cuenta. Otra forma de verlo también tiene mucho con relación al comercio mundial, el comercio de bienes y servicios, particularmente si uno mira la tendencia que traía el mundo desde las aperturas económicas. La crisis del 2008 nunca la recuperamos. Esta brecha entre la línea gris y la línea azul nos dice cómo hubo ya un daño permanente al comercio mundial de la crisis del 2009, y en los escenarios recientes de la OMC, frente a lo que hubiera sido la línea amarilla de no haber tenido esta crisis, pues lo que empieza a plantearse es un escenario donde, si bien cae el comercio y se recupera, no recuperamos la tendencia que hubiéramos tenido sin enfermedad, y ese es el escenario positivo. Aquí ya incluso se plantea el 2022, esto ya va planteando unos daños más permanentes, como lo planteó la crisis, repito, del 2009, y un escenario más pesimista, donde el comercio puede caer casi que un 30%, y se recupera, pero con mayor razón continúa alejándose de lo que hubiera sido la tendencia. Es decir, hubiéramos tenido ya en estos primeros 20 o 30 años del siglo XX algo que claramente marca un cambio de rumbo, particularmente en cuanto a economía mundial se refiere, y sobre todo comercio, y veíamos incluso los efectos sobre el ingreso. Esto va a generar pues problemas, porque claramente el comercio tiene unas bondades muy importantes en cuanto a lo que es en particular la reducción de pobreza en economías emergentes y en desarrollo, y al mismo tiempo pues eso es producto en principio de las ganancias o mejoras que a veces el comercio puede generar en productividad. Entonces, estos dos mensajes pues aquí son, es serio, es importante, es grave. El mundo aquí, incluso en el plano económico, nos dice no va a ser el mismo que venía antes y que se proyectaba hacia dónde íbamos en esa ruta. Y viene una discusión muy importante, una discusión de pronto que vuelvo a retomar al terminar la exposición, y es ¿qué hacer? Las economías, aparentemente hay una dicotomía entre salud
y economía, entre bienestar de la salud y bienestar económico. Y desde esa perspectiva, pues hay un escenario que es que el aislamiento tenga que ser más prolongado. Ahí los datos del 2020 no cambian mucho para el Fondo Monetario Internacional, pero sí cambian, digámoslo, a partir del 2021 en adelante, planteando que todavía buena parte de el producto o del ingreso a nivel mundial que se pierde con la crisis tendría incluso efectos más permanentes. El ejemplo más claro es que el Fondo Monetario hace una proyección al 2024 y prácticamente no hemos logrado cerrar la brecha, no hemos vuelto al cero, es decir, habría permanentemente una caída año por año que acumulado es importante en el nivel de producción y ingreso. La otra opción es, bueno, de pronto no hagamos un aislamiento más prolongado. En el Fondo Monetario y un poco seguramente guiados por la Organización Mundial de la Salud, se planteó un escenario de que haya un rebrote y en ese rebrote se tengan que volver a tomar medidas. Eso sería hacia finales del 2020 y comienzos del 2021. Y ahí vemos que el daño económico básicamente casi que se vuelve el doble, particularmente a partir del año 2021 y lo mismo, los daños serían permanentes al punto que en el año 2024 todavía estamos muy por debajo del nivel de ingresos que hubiéramos tenido como tal. Y el tercer escenario es que teniendo un aislamiento más prolongado, se presenta el rebrote en el 2021 y pues este sí ya marca una tendencia mucho más crítica, mucho más dramática por la pérdida. Entonces, el primer escenario no es fácil lo que se viene, por lo menos no solo este año, sino el año entrante, que va a tener unas implicaciones de todos modos frente a lo que hubiera sido el mundo sin este virus. Y dos, pues los escenarios alternos simplemente todos son peores, no hay escenarios mejores, sino, repito, todos son escenarios peores en el panorama económico. Entonces, aquí la discusión es cómo empezamos a analizar datos y a pensar cómo está un poco el país preparado en este entorno general global, cómo está, digámoslo, la economía mundial. Y el primer tema del pronto del que es bueno partir es recordar lo que nos pasó en los años 80 y la gran deuda social o la década perdida que supuso toda esta situación. Si lo vemos, finalizando la década de los 80 y comenzando finalizando la década de los 70 y comenzando la década de los 80, América Latina creció 4.2. En la siguiente, digámoslo, parte de los años siguientes creció al 0 y prácticamente en la segunda mitad de la década creció a la mitad de lo que venía creciendo a finales de los 70. Siendo esto así, se presentó un panorama muy difícil que tiene que ver con una situación que cambió dramáticamente entre países. Tal vez el caso de Argentina, donde en los 70 fue bastante malo y hasta mediados de los 80 y luego en la segunda mitad incluso fue con crecimientos negativos, que nos explica en cierta forma cómo se fueron generando una cantidad de expectativas sociales incumplidas y de costos sociales que repito luego vamos a ver porque ustedes irán marcando con los colores formas de cómo decidieron los diferentes países enfrentar en los años subsiguientes esta situación. Algo muy similar en Bolivia, sobre todo desde finales de los 70 hasta mediados de los 80 y un crecimiento muy mediocre en la segunda parte de los 80. Una situación tal vez no tan fuerte en Brasil, aunque al final de cuentas sí la década de los 80 fue un crecimiento muy por debajo de lo que venía siendo en los 70. En el caso de Chile, pues se presenta una dificultad
entre el año 82 y el 84, pero Chile es sin lugar a dudas uno de los países que tuvo mejor desempeño económico, y Colombia fue otro de esos países que, si bien sufrió bastante al comienzo de la década de los 80, no fue tanto así en la segunda mitad. Un Ecuador que por el contrario estuvo muy mal, un México que sobre todo a partir del año 82 tuvo muchas dificultades y que sin lugar a dudas no tiene nada que ver con el México con el que cerraba la década de los 80. Un Perú que sobre todo a partir del año 82 tuvo muy mal desempeño económico, y un Venezuela que sin lugar a dudas el 2.4 con el que termina la mitad de la década no compensa en nada lo que pasó entre finales de los 70 y mediados de los 80. Esto es un antecedente muy importante porque nos dice luego cómo la región decidió enfrentar esto que venía siendo un legado, una herencia y con una cantidad de complejidades sociales. Toda América Latina entendió que en esta década perdida había que luego entender que había una deuda social importante. Unos, de alguna u otra forma, todos hemos tenido políticas asistencialistas y hemos tratado de entender el daño que esto generó. Unos países aplicando más a políticas de todos modos de eficiencia de mercados, y otros países aplicando básicamente a una enorme importancia del Estado en la economía. El ejemplo, digamos, lo más interesante es, pues, qué pasa en el siglo XXI y sobre todo qué pasa en la primera década y qué pasa en la segunda década. Uno podría decir que Estados Unidos creció en esta década que termina, incluyendo la expectativa de la caída de este año y la recuperación del año entrante, a una tasa muy similar a la que creció al comienzo. Europa se ve afectada, Japón no tanto, China se ralentiza al igual que India, pero el tema importante es América Latina. Lo que podríamos decir de una Argentina que creció al 4,5 en promedio en la primera década es que la economía argentina terminaría la década prácticamente decreciendo en promedio un 0,4, y muy parecido, como ustedes vieron, a lo que nos pasó en la década de los 80. Brasil a un 0. Los mejores países básicamente serían Colombia, Chile y Perú, con tasas al menos por encima del 2%, si bien todos muy por debajo de lo que pasó en la primera década, y tendríamos en cierta forma un Ecuador y la hecatombe de Venezuela, que en promedio habría caído un 11,1% promedio año. Esto es solo para entender que si la crisis más allá del 2020 y el 2021 en algunos escenarios va a tener efectos un poco más duraderos en los siguientes años y en esta década que comienza el año entrante, pues el antecedente de lo que venía pasando de verdad era ya preocupante y no era positivo como tal. Y uno de los elementos tal vez más críticos en toda esta discusión es cómo las economías avanzadas son el 40,3% de la economía mundial, representan el 63% del comercio, teniendo el 14% de la población. Tal vez parte de las dificultades que golpearon a América Latina en años recientes tiene que ver el gran peso que tiene entre economías avanzadas y en el mundo Europa, la zona euro particularmente, que con la crisis que hubo de la deuda de Grecia y demás, duró muchos años golpeada y fue parte de lo que se fue trasladando poco a poco luego para el mal desempeño general, no solo de la economía mundial, sino de América Latina en esta década que terminó. Y cómo, si bien las economías emergentes ya pesan casi el 60% de la economía mundial, pues son el casi 86% de la población. En particular, este dato es un poco engañoso porque realmente China explicaría casi que el 32% de lo que son las economías emergentes. Y uno de los datos bien curiosos es cómo, sobre todo a nivel mundial, América Latina, que llegó a pesar antes de la crisis de los años 80 el casi 13% de la economía mundial,
y después de esa crisis pesaba casi el 11%, incluso con los años recientes América Latina solo pesa el 7,2% de la economía mundial, teniendo uno de los porcentajes más bajos de participación en comercio, en ambos casos teniendo mucho más población de lo que es su participación en comercio y su participación incluso económica. Entonces, en la última década, lo que hay es que entender cómo después de esa caída del crecimiento, aún así, los gobiernos tratan de mantener una cantidad de políticas de apoyo social. Tal vez el elemento es entender cómo, por ejemplo, Argentina mantiene unos déficits, es decir, una diferencia entre ingresos y gastos públicos que es casi el 5% del tamaño de su economía, Brasil del 6,7%, Ecuador del 4,7% y Venezuela del 14%. Aquí vemos esa altísima propensión a que en la economía haya, incluso con bajos crecimientos, mantener una alta participación del Estado. Y tenemos, por el contrario, los países más moderados, el caso de Colombia, de Chile y de Perú, y en cierta forma algo de México, pero marcando esas diferencias. Siendo México, Chile, Perú y Colombia economías, como digo, más de mercado y las otras economías mucho más estatizadas, y ahí lo vemos en el déficit. Otra forma de verlo, digámoslo, que uno lo puede simplificar es, pues todos entendemos la diferencia en modelos económicos que hay entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, sus ingresos fiscales son el 30% de su economía, en Europa el 46%. Esto le permite a Europa gastar casi el 49%, digámoslo, de su economía ser gasto público y llamarlo el estado del bienestar. Eso pues nada tiene que ver con lo que nosotros podemos ver que ocurre con un Venezuela donde sus ingresos no superan el 22% del tamaño de su economía, pero sí trata de gastar el 36% de su economía a través de gasto público. Lo cierto, en cierta forma, es que los países que fueron más juiciosos fueron Perú y Chile, que contuvieron mucho más el gasto público como porcentaje de su tamaño económico. Aquí lo vemos. Y luego lo vamos a ver con algunas cifras de cómo ellos llegaron antes y durante esta situación de la crisis a tener muy baja deuda comparado con otros países. Colombia, uno lo que podría decir es que es un país que está en un intermedio entre lo que suele ser Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela, y lo que suele ser un Chile y un Perú, incluso en cierta forma un México como tal. Entonces, la forma más interesante de ver esto es cómo en la última década aumentó de manera importante la deuda de los gobiernos. Antes de esta crisis y con la crisis, pues esto va a disparar. Incluso con todo lo que se está aprobando en Estados Unidos, que va a llevar la deuda al 107% de su economía, pues Estados Unidos habría aumentado su deuda casi en 26,5% del 2012 al 2021. Europa habría, digámoslo, habrá sido mucho más juiciosa, si bien ahora se espera que también aumente en estos años su endeudamiento para atender esta crisis. En líneas generales fue mucho más ortodoxa y cuidadosa, y vemos cómo países como Argentina, pues por el contrario, ahora han aumentado su deuda casi en 48%, digámoslo, en 48 puntos del PIB, pasando del 40 al 80 y casi 9%, con países como Brasil aumentándola un 302, o un Ecuador un 48% y un Venezuela un 202. En el caso, nuevamente, nosotros somos como los más moderados, lo que es Colombia, Chile y Perú, aquí lo vemos, incluso también un México. Son países que aumentaron mucho su deuda y que ya contemplan los aumentos de deuda que va a demandar esta crisis, pero somos mucho más, repito, responsables. Y aquí uno lo que ve entonces es que Colombia logró tener uno de los crecimientos más altos en esta segunda década, muy por debajo de la primera, pero en medio de todo uno de los mejores, logrando en cierta forma, si bien no mantener baja su deuda, aumentarla en una forma mucho más moderada que lo que uno ve ocurre en algunas economías referentes a nivel mundial y sobre todo con relación a América Latina.
donde de pronto sí empieza uno a ver unas diferencias y que tienen que ser parte de lo que en el país no terminamos de entender y que nos tiene que llevar esta crisis a repensar, y es cómo el déficit de cuenta corriente, que nos dice qué tanto es el ahorro o el endeudamiento del país con relación al PIB, con relación al mundo, pues es clave. Entonces, de alguna u otra forma, lo que aquí sí parecería es que Colombia es de lejos de los países de la región el que maneja un mayor déficit, y esto y con todo la devaluación tan fuerte que tuvimos a partir del año 2014 de la tasa de cambio, que nos debería suponer que hay algo que, si bien hemos hecho bien en el modelo, entendiendo que teníamos esas deudas sociales, hay algo que no estamos haciendo bien desde el lado de política económica con relación al aparato productivo para manejar esos déficits tan altos en ese entorno. Una primera aproximación que nos dice una alerta es, si miráramos la balanza comercial de manufacturas de Colombia, nos daríamos cuenta que en el 2013, cuando la economía incluso crecía al 5%, teníamos un déficit de casi 35.000 millones de dólares. Vino todo el apretón económico, el aumento de la tasa de cambio, una cantidad de complejidades, pero ya el año pasado otra vez el déficit estaba en 31.000 millones de dólares con toda la devaluación de la tasa de cambio, algo que nos sugiere que parte del problema de la cuenta corriente que veíamos hace un momento es que nosotros definitivamente no estamos manejando algo bien en el sector productivo. Aquí solo están algunas categorías. Uno lo que podría decir es que excepto por la elaboración de productos alimenticios, Colombia como país no tiene un superávit. Aquí vemos que todas las categorías nos plantean que somos un país completamente dependiente de productos desde el exterior. Y la pregunta un poco es, ¿qué es lo que está pasando para que el país mantenga déficits tan altos en su capacidad productiva, que tiene esa dependencia y que vuelve a tener déficits tan altos? En el año 2013 teníamos exportaciones de petróleo de casi 32.000 millones de dólares que nos permitían tener unos, o casi que volvernos en cierta forma un país no solo dependiente del petróleo, sino poder importar casi 35.000 millones de dólares de productos industriales o bienes intermedios o maquinaria y equipo o bienes de consumo. Pero en el 2019 esas exportaciones ya eran 17.000 millones y aún así seguíamos importando 31.000 millones, planteándonos que no queríamos renunciar a algún nivel de vida, de vivir básicamente de productos externos. En la década perdida, que nos muestra esta diapositiva, nos muestra lo que pasó, por ejemplo, en Colombia entre los años 80 y 90, cómo aumentó la pobreza, cómo también aumentó en países como Brasil. Empezamos a hacer, digámoslo, entre algunas de las economías referentes de la región, países con alto nivel de pobreza. Curiosamente, Chile lo que hizo fue reducir la pobreza desde de los casos exitosos. Argentina también creció con lo que vimos de su desempeño económico. Perú creció, en Venezuela creció, y esto pues nos marca algunas pautas de por qué fue que en líneas generales en América Latina hemos tratado de tener unas políticas un poco más asistencialistas en ese contexto. Un ejemplo claro es que se volvió un consenso en el país hablar de cohesión social. Cohesión social, por ejemplo, era protejamos el ingreso de hogares pobres y vulnerables. Ya antes de esta crisis teníamos 7.4 millones de hogares cubiertos con algún tipo de ingreso, 2.4 millones de familias en acción, 2 millones en Colombia Mayor y 3 millones en ingreso solidario. Y ya se planteaba que el COVID podía requerirnos ir hasta casi 10 millones, es decir, aumentar en un 30% las familias para poder atender esta emergencia. Una reciente gráfica del exministro Mauricio Cárdenas lo plantea: de los 15,6 millones
de hogares en Colombia, pues 7 serían no vulnerables y 8,7 se veían vulnerables, pero se tomaron decisiones adicionales de generar un monto de alivio adicional en medio de la situación para cubrir todo esto. Esto no tiene, digámoslo, pueden haber muchas discusiones de si la política que antes hacía el país con algún enfoque asistencialista era correcta o no. Lo que vamos a ver es que esto en principio no es tan complejo. Va a ser muy difícil mantener muchos de estos programas con lo que está pasando en medio de esta crisis, nuevamente con la caída del precio del petróleo. Pero tal vez la mayor preocupación que desde antes venía y que el país tiene que repensar está muy asociada con su sector productivo, directamente no solo por los impuestos que de entrada se cobran como tal ante la DIAN, sino los impuestos de pronto que no son tan evidentes y que vamos a ver. Uno de ellos que nos plantea, o tal vez en el que yo me voy a centrar más, tiene que ver con los costos laborales. Aquí vemos cómo parte del problema del país viene siendo que permanentemente los costos laborales siempre aumentan mucho más de lo que aumenta el producto. Incluso en algunos casos supera con creces, como digámoslo, lo podemos ver en el 2017, en que estando en recesión la industria colombiana cayendo un 1,8, igual los costos laborales aumentaron 6,5. Estos son costos laborales del propio sector industrial colombiano. Eso pues nos plantea cómo de alguna u otra forma la productividad laboral de la industria ha estado permanentemente mostrando registros negativos y que eso es parte de por qué tenemos una industria incluso más estancada. Es decir, que nosotros en una coyuntura externa tan difícil como lo planteaba por el tema que trajo sobre todo la crisis de la deuda europea, la política salarial que hemos manejado en Colombia ha terminado de, digámoslo, de ponerle fuertes talanqueras a la capacidad productiva del país. Un ejemplo tal vez todavía más diciente es Bogotá, que si bien vemos, en principio ha tenido menos aumentos de costos laborales que lo que veíamos a nivel nacional, permanentemente ha tenido aumentos de costos laborales, incluso con una economía, con una industria que no ha tenido uno, sino que prácticamente ha estado en permanente recesión, excepto en el 2016. En el 2013 la industria de Bogotá cayó un 1,1, en el 2014 un 0,7, en el 2015 ni siquiera se recuperó de esa crisis de los 2 siguientes años, logró más o menos recuperarse en el 2016 y cae fuerte en el 2017, y con las últimas cifras que teníamos disponibles para estas comparaciones, en el 2018 no lograba recuperarse. De esa misma forma, pues aquí vemos cómo incluso la productividad laboral en Bogotá, repito, pues ha estado permanentemente siendo negativa. Un ejemplo para entender el impacto que tiene Bogotá en este tema de las cifras de Colombia y sobre todo de su capacidad por lo menos de producir y exportar, o de por lo menos producir para el mercado local, es que si a las cifras que vimos de comercio exterior, de balanza comercial industrial, que veíamos que aquí sumaba 34.000 millones y aquí sumaba 31.000 millones, si a esas cifras del país le dijéramos, venga, miremos a Colombia sin Bogotá, esos 34.000 millones caerían a 8.000 y los 31.000 caerían a 6.000, diciéndonos que principalmente el gran déficit industrial de Colombia lo produce Bogotá. Y si fuéramos a mirar sectores, ya nos daríamos cuenta que sin Bogotá confecciones o prendas de vestir sería superavitaria, ¿cierto? Que sería superavitaria incluso mucho más la producción de alimentos, incluso los productos de tabaco, incluso industrias como las de muebles, colchones o sommeliers serían, aunque fuera leve, de todos modos positivas, por mencionar unos ejemplos. Entonces el país ahí tiene unos retos muy grandes, porque esta crisis, más allá del impacto fiscal, más allá de las discusiones de cómo vamos a cubrir los gastos de toda esta complejidad,
pues bien el tema es de cómo vamos a hacer para que el país definitivamente produzca lo que puede consumir el mercado local y eventualmente exportar. Pareciera que en Colombia estuviéramos en un concurso desde los años 80 de cuál de los presidentes quiere pasar a la historia como el que más aumenta salarios. Aquí vemos desde la época de Betancourt los incrementos reales, es decir, por encima de la inflación del salario mínimo. Vemos cómo incluso en esa época de los 80 y en medio de esas dificultades económicas, Colombia se movió a tener aumentos por encima de la inflación, solo en lo que fue Gaviria, Samper y luego Pastrana al país, trató de moderar mucho ese tema de incrementos salariales, y como, repito, pues en ese concurso, lo que hoy se quisiera decir es que particularmente el gobierno actual es el que más aumenta los salarios y considera que esa es parte de su política social, que yo creo que si bien el país puede entender cómo tenemos que proteger a las poblaciones pobres y vulnerables y cómo tienen que haber transferencias del Estado, aquí lo que se está cobrando es un impuesto muy grave y muy complejo para el sector productivo. El ejemplo más claro es analizar cuánto ha crecido acumulado el PIB industrial de Colombia entre el 2013 y el 2018 y cuánto han aumentado los costos laborales. Mientras la producción industrial ha crecido un 8,2%, los costos laborales han crecido un 37%, y esto, pues repito, es parte de ese modelo que yo creo que empieza a plantear que no es sostenible, y aquí es donde el país está teniendo unas sombras, digámoslo, muy delicadas y muy fuertes. Incluso porque pareciera que todavía un remanente de la política de los 80s es que los salarios no solo tienen que crecer mucho más que la inflación, sino que incluso tienen que crecer más que la tasa de cambio. Luego los salarios se tragan parte de la competitividad que el país pudiera ganar supuestamente por tasa de cambio. Aquí no ganó competitividad porque incluso la tasa de cambio subió menos que la inflación. Pero si de por sí esto ya era un problema para ser un país más productivo, pues lo es más cuando uno dice que los costos laborales, en cierta forma, repito, se comen lo de la tasa de cambio. Esto fue lo que nos pasó precisamente en esos últimos casi 20 años del siglo XX. Y desde la crisis financiera, con todo el aumento de la tasa de cambio, que aquí lo vemos, el acumulado de la tasa de cambio de Colombia subiendo casi un 67%, ¿cierto? Tomando como base el 2009, cuando ya incluso habían algunos rebotes en medio de la crisis de la tasa de cambio, lo que uno ve nuevamente es los salarios creciendo muy por encima de inflación, casi el doble de la inflación como tal, y muy por encima de la tasa de cambio, es decir, los salarios comiéndose por completo las mejoras que pudiera traer la tasa de cambio. Entonces, nos empobrecemos a nivel internacional en ambos casos. Aplicamos como si fuera una política social tratar de subir el salario mínimo de la economía, y particularmente en lo que estamos viendo, como lo mostré hace un momento con varias cifras, es que el país lo que se está ahogando es el sector productivo, y eso es algo que el país tiene que repensar, porque el problema no es que uno no esté de acuerdo con que la gente tenga mejores sueldos. La discusión es que los mejores sueldos tienen que realmente representar la capacidad productiva del país y la capacidad de generar riqueza del país. De lo contrario, pues esa tal cohesión social es una cohesión social que pasa una factura muy grande a la estabilidad no solo económica del país, sino que, como lo vamos a ver, va a ser el gran desafío de los próximos años. Dicho un poco, entonces eso, de estos comentarios que he hecho, pues viene el tema, como decía Jaime, de cómo atender la presente crisis y de cómo nosotros tomar cada vez mejores decisiones. Y creo que precisamente hay muchos elementos que nosotros hemos estado viendo desde el manejo de datos. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de qué es en principio un mapa de riesgos que hicimos nosotros para manejar el tema de la salud y la economía, por ejemplo, en una ciudad como Bucaramanga. Aquí tenemos los sectores económicos
y tenemos un poco las edades de la población. Aquí nos dice, pues de alguna u otra forma, cuántos ocupados hay. Aquí vemos cómo Bucaramanga tendría 545.153 ocupados, digámoslo como promedio de todo el año pasado. Nos diría más o menos en cada una de las actividades por edades cómo se reparte esa fuerza laboral y nos diría más o menos cuánto fue el Producto Interno Bruto de cada uno de estos sectores y más o menos qué participación tienen en el PIB. Nosotros a eso, pues de alguna u otra forma, estimando la fuerza laboral y el tamaño económico de cada sector, pudimos calcular más o menos cuánto es la contribución al PIB por grupos poblacionales, no tanto por lo que producen, sino en principio teniendo en cuenta simplemente la fuerza laboral. Y estuvimos analizando con base en las recomendaciones de la OMS, pues las enfermedades en Colombia y los grupos poblacionales en una ciudad como Bucaramanga, para entender sobre todo que las personas que estarían en mayor riesgo y que son el gran problema realmente económico o economía de la salud, pues tiene que ver con los pacientes que pueden desarrollar la enfermedad en una forma crítica o severa, particularmente severa si tienen comorbilidades, es decir, enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer, por mencionar algunos, y de ahí logramos sacar un mapa más o menos de esta fuerza laboral, cuántos ocupados en riesgo podían haber, y por la misma situación, pues cuál era de ese grupo poblacional el efecto que todo el grupo poblacional en riesgo podía tener en el tamaño, digámoslo, de una ciudad como Bucaramanga. Aquí esto nos llevaría a la conclusión de que si quisiéramos manejar correctamente la economía, si nosotros lográramos identificar cada una de estas personas que están en riesgo, realmente el impacto económico de una ciudad como Bucaramanga, incluso dejar todas estas personas aisladas un año, por poner un ejemplo, sería el equivalente al 2,32% del PIB de una ciudad como Bucaramanga. Esta es una forma muy fina, muy fina, de llegar a entender que ese 2,32% equivale de toda la fuerza laboral de Bucaramanga a unas 8.855 por su participación en el sector productivo, y que este grupo poblacional, el problema, digamos, lo que tiene la razón del confinamiento es que este grupo poblacional podría de alguna u otra forma hacer colapsar casi 80 veces el sistema de salud de UCIs de una ciudad como Bucaramanga. Y lo interesante de esto es que esto nos permitiría entender cómo tomar decisiones de política pública inteligentes y racionales. Un ejemplo es que nos permite crear escenarios. Algunos escenarios, por ejemplo, podrían ser que aquí nosotros vemos que el grupo que mayor población en riesgo tendría eventualmente es comercio, que si nosotros decidiéramos, por ejemplo, analizar cuál sería el impacto económico de dejar en cuarentena a todo el sector de comercio, básicamente ello nos llevaría a contemplar los resultados que allí tendríamos. Vamos a esperar a que cargue un momento la información. Eso nos diría en Bucaramanga sacar a todas las personas de comercio sería sacar de la fuerza laboral a 208.000 personas, el 38% de los ocupados de Bucaramanga, que con eso disminuiríamos la población en riesgo en 3.375 personas, ese sería el 38% de los ocupados, que como tal esto nos ayudaría a disminuir el déficit de UCIs en 30%, es decir, pero que esto tendría un impacto en el PIB del casi 16%, que ante ese impacto, digámoslo, en el PIB, podríamos ser más finos es confinando simplemente a estas 3.375 personas
que serían la población que podría desarrollar con severidad la enfermedad. Es decir, que si solo lo hiciéramos con esas personas, en lugar de pegarle al PIB un 16%, le pegaríamos solo un 1%. Y que, pues de alguna u otra forma, si quisiéramos dejar a estas personas en su casa, tendríamos que pensar por las familias y por lo que ellas generan de dependencia laboral, pues un cheque mensual de 184 mil millones de pesos. Que al sacar este grupo poblacional, la informalidad bajaría en 8 puntos como tal. Si nosotros dijéramos, bueno, esa no parece de pronto ser necesariamente, incluso si no somos capaces de poder identificar nombre por nombre las personas, uno podría pensar en ese caso en decir, bueno, ¿y qué pasa? No si sacamos todo un sector económico, sino que si sacamos es un grupo poblacional. Por ejemplo, que nosotros, digamos, saquemos el grupo poblacional de personas con 60 o más años, para mirar qué impacto tendría desde la perspectiva del manejo de riesgos esa decisión. Los resultados en este caso es, sacamos 48 mil personas, el casi 9% de los ocupados, de alguna u otra forma sacamos 1.900 personas, es decir, que reducimos en un 21% los ocupados. Esto podría ser más sensato, por ejemplo, que la decisión anterior, si entendemos que el impacto en el PIB sería menor, ¿cierto? Mucho menor que lo que sacrificamos en términos de bajar el riesgo, y que el cheque en este caso nos tocaría mandar es 43 mil millones de pesos. Sin embargo, muy probablemente llegaríamos a la conclusión, mirando los mapas, de que si realmente queremos reducir el riesgo en una ciudad como Bucaramanga, deberíamos no solo sacar a las personas de más de 60 años, sino que posiblemente hay un grupo muy importante de personas que están en riesgo cuando incluso superan los 50 años y tienen alguna comorbilidad. Aquí veríamos que en ese caso redujimos la población mucho más que en el caso de sacar a todo el comercio, pero redujimos de forma importante los riesgos, reducimos de forma importante el déficit de UCIs, pero tuvimos un impacto económico muy alto nuevamente, es decir, le pegamos casi al 25% del PIB de la ciudad y tendríamos que girar un cheque de casi 145 mil millones. Al final, lo que esto nos permitiría, y es una forma de entender cómo los datos cada vez más nos permiten tomar mejores decisiones, tanto en política pública como a nivel empresarial, pues es parte de lo que yo creo el país tiene que empezar a acostumbrarse, y que esta enfermedad también nos trajo, y es las mejores decisiones están con los datos. Tal vez el ejemplo más claro sería el que nosotros podríamos perfectamente actuar de una forma mucho más focalizada. No sacar a todo el sector de comercio, pero de pronto sí sacar las personas desde 40 o más años, entendiendo que esto nos marcan unos niveles de riesgo, digámoslo, relativamente altos, y que desde esa perspectiva nosotros lo que podríamos hacer como tal es encontrar cosas que disminuyan muchísimo más el riesgo, que disminuyan el déficit de unidades de cuidados intensivos en una ciudad como Bucaramanga, dando el menor impacto posible en el PIB, y al mismo tiempo teniendo que girar de alguna u otra forma el menor costo posible, o el menor cheque, para pedirles que se mantengan en sus casas. Yo creo que con esto, Jaime, pues terminamos un poco como la presentación, y creo que quedamos abiertos para preguntas. Claro que Sí, sí. Dani, muchas gracias. Claro que sí, Daniel y Jaime. Entonces, si quieren, empezamos la sesión de preguntas. Por ejemplo, Guillermo Moya pregunta: si los incrementos salariales son menores a la inflación, ¿cómo se va a mantener un modelo de consumo para la industria, teniendo en cuenta que esto afectará el poder de adquisición de las personas? Pues no necesariamente debemos aumentar los salarios por debajo de la inflación. Lo primero es tener claro que lo lógico, y que lo que ha sido un poco muy excesivo, es permanentemente aumentarlos por encima.
El gobierno siempre ha considerado que esa es la racionalidad a veces, económicamente tenemos sueldos para que la gente tenga capacidad de consumo. Lo que pasa es que en un modelo donde la gente no produce, y me voy a ir un poco a la diapositiva, porque creo que nos permite entender la pregunta que nos hace Guillermo. En un país que no produce, normalmente, si yo aumentara los sueldos mucho, muy por encima muy por encima normalmente de la inflación, como estoy aumentando mucho la capacidad de compra, pero no estoy aumentando la producción, me generaría inflación. ¿Por qué entonces en Colombia, si aumentamos nuevamente los sueldos muy por encima, no se genera todo acá en inflación como se ocurría antes del año 2000? Pues básicamente porque lo que terminamos aumentando es la capacidad de compra de los colombianos, y como aquí lo vemos, incluso por encima de la tasa de cambio, es de bienes importados. Entonces, a Guillermo yo lo que le diría es, el modelo está fallando enormemente porque ni siquiera estamos aumentando la capacidad de compra de los colombianos, de bienes colombianos, sino que lo que estamos haciendo es permanentemente estimular la compra de bienes del exterior, permanentemente aumentando los sueldos por encima de lo que produce la economía. Porque, repito, ahí es donde vemos la productividad, las cifras de productividad que veíamos, por ejemplo, para el caso de Colombia. Lo que esto nos querría decir a nosotros es que con estas productividades tan bajas, realmente cada trabajador cada vez produce menos. Que cada peso que yo le pago de sueldo más prestaciones o parafiscales, ¿cierto? Ese trabajador me produce a mí menos que lo que me producía antes. Y si le estoy aumentando permanentemente son los salarios, lo que estoy haciendo es volver al país por esa vía permanentemente dependiente de importaciones. Ok, gracias Daniel. ¿Alguien más entre los asistentes quisiera hacer alguna pregunta, alguna intervención sobre lo que hoy nos estuvo comentando Daniel y Jaime? Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces en ese caso le doy la palabra a Liliana Figueredo, nuestra gerente de mercadeo en Melexa. Gracias, Paula. Buenos días a todos los asistentes. Quiero agradecerles a Jaime y a Daniel. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a cerrar con broche de oro nuestra semana de evento digital para industria, de nuestro Solution Fair para industria. Quiero agradecer muchísimo a nuestros clientes que se conectaron hoy y los que se conectaron también y estuvieron todas las semanas de todas estas charlas, que estoy completamente segura les ha agregado muchísimo valor, no solamente a nivel técnico de sus procesos, de sus aplicaciones, sino también pues con esta charla de cierre hacia una visión más de management y hacia, bueno, qué puede estar pasando y qué va a pasar con este tema de la crisis. Muchísimas gracias a todos, pues cerramos nuestra semana. Esperamos obviamente que les haya gustado mucho y les haya aportado muchísimo todas las charlas, y estamos atentos para contactarnos con ustedes en todas sus inquietudes. Nuestro equipo de especialistas está ya recibiendo, los gerentes de producto, recibiendo todas sus preguntas, sus solicitudes, las cuales pues claramente las vamos a atender, y bueno, nos esperamos en futuras sesiones que seguramente vamos a seguir desarrollando para su beneficio, y claramente pues para que podamos seguir apoyándolos y en todo el desarrollo de sus negocios y proyectos. Muchísimas gracias, Daniel y Jaime. Gracias, Lili. Gracias a ti por esta invitación. Sí, muchísimas gracias. Y un saludo muy especial. Un saludo también. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias entonces, y buen día para todos. Buen día para todos, igualmente. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Dani. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Bien.